todavía se están uniendo algunos alumnos, pero vamos a dar comienzo a este seminario, a esta videoconferencia que hemos organizado. En primer lugar, por supuesto, darle las gracias a la ponente, a Carolina Roselot, por prestarnos su presencia hoy aquí. Y bueno, y también gracias a todos los asistentes que estáis conectados. Os recuerdo, este acto o esta forma parte del ciclo de conferencias de otoño de investigación clínica de la Facultad de Medicina, que organizamos desde la misma Facultad de Medicina y desde el programa de doctorado de Biología Molecular, Biomedicina e Investigación Clínica al que pertenecéis parte de los asistentes. Así que, por supuesto, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Yo, por mi parte, sin más, le doy la palabra al coordinador de investigación del centro, Gonzalo Alba. Cuando quieras, Gonzalo. Muchas gracias, señor vicedecano. Bueno, yo por mi parte voy a ser muy breve, daros las gracias por la asistencia y especialmente dar las gracias a nuestra compañera, y además a mí, porque es compañera del departamento, a Soledad López, a la profesora doctora Soledad López, por haber podido convencer a una gran investigadora como es Carolina Roselot, la doctora Carolina Roselot del Mount Sinai de Nueva York, y que espero que a todo el mundo le interese muchísimo, como estoy esperando yo, ansioso por escuchar su ponencia. Sin más, doy paso a la profesora Soledad López. Buenas tardes a todos. Pues me ha tocado a mí presentar a esta gran investigadora y amiga como es Carolina Roselot. Ella es investigadora senior, actualmente ocupa el puesto de instructora en la Escuela de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York. Ella, en su formación, ella es licenciada en Ciencias Biológicas en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. A continuación, realizó su doctorado en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. El título de su tesis es Muerte celular programada en células espermatogénicas. A continuación, trabajó como investigadora postdoctoral en la Universidad de Columbia, en Nueva York, durante 6 años. Entre los premios que ha recibido a lo largo de su carrera, pues destacan una beca piloto y de viabilidad del Centro de Investigación en Diabetes y Endocrinología, y la Universidad de Columbia recibió una del Centro de Excelencia para la Educación Juvenil en la Escuela de Medicina, esta última en el Monte Sinaí. En la actualidad, ella lidera las líneas de investigación cuyos títulos son Fisiología de MIC en las células pancreáticas y estudios de nuevas moléculas que estimulan la regeneración de las células beta, centrándose principalmente en el aislamiento y en el trasplante de islotes pancreáticos a diferentes modelos de ratón, entre ellos aquellos que desarrollan diabetes tipo 1, obesidad mórbida, etcétera. Entonces, entre sus grandes publicaciones, quiero destacar pues estas que os pongo aquí. La primera, que está pendiente de enviar y publicar, en la que ella se va a centrar en esta charla. Después tiene también actualmente este artículo, a ver que lo señale, que ha sido aceptado en el JBC. Después, este mismo año también ha publicado en el Nature Metabolism y también, además de publicaciones en diabetes, tiene esta publicación también en el Science Advance y, entre otras, también el año pasado publicó en el Nature Medicine. Entonces, sin más, le doy paso a Carolina. Muchas gracias por tu presencia, Carolina. Sí, gracias, no, y gracias a todos ustedes también por darme la oportunidad de compartir nuestro proyecto. Y un poco como introducción elegí
MYC y contar lo que pasa con MYC en la replicación de las células betas en los ratones, pero también voy a cambiar un poquito y voy a enfocarme en esto que decía de cómo tratamos de encontrar moléculas de que pueden estimular la proliferación y la regeneración de las células beta, con la idea de posteriormente usarlas como en estudios clínicos, entonces usarla como terapia de regeneración celular. Y lo primero que se ve en el diabetes es que hay una disminución de la masa funcional de las células betas, tanto en pacientes que tienen diabetes de tipo 1, donde se ve que está disminuido el área de las células beta, como en pacientes que tienen diabetes de tipo 2, sean estos obesos o que tengan pesos normales. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿cómo se puede restablecer estos volúmenes de células betas, estas áreas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las ventajas? ¿O qué estrategias se pueden utilizar? Y esto está bastante bien explicado en un laboratorio de Bonnie Weir, que tienen un montón de protocolos en donde se basan en distintas formas de regenerar las células beta. Una puede ser por la replicación de células beta ya preexistentes en el páncreas, o algunas metodologías en donde se basa en la diferenciación de células que son, por ejemplo, ductales o que son del compartimento exócrino, y se las puede diferenciar a células beta. En nuestro laboratorio, nosotros lo que hemos enfocado es en aquellas condiciones en donde se usa, por ejemplo, unas dietas que son altas en grasa. Entonces, lo que hemos visto cuando usamos ratones jóvenes, en las cuales se da una dieta regular, y otro grupo en la cual se los desafía con estas dietas altas en grasas, la respuesta que se ve en los ratones es que primero hay un aumento en el tamaño, en el peso, hay un aumento también en la glucosa o el azúcar en sangre, y Perdona, Carolina, es que no se está viendo tu presentación, porque tienes que compartir la pantalla. Ok, pensé que estaba compartiendo. A ver, espérame. Lo que pasa es que, a ver. ¿Ahora la ven? Perfecto. Perdona por la interrupción. No. Y espérame, a ver. Decime si la ves porque si no se ve con el costado y quería verla. Ahora mismo lo que vemos es... Ahora perfecto. Entonces estaba aquí. Entonces una manera que nosotros hemos hecho es tratar de buscar este sistema en donde uno hace una dieta, le da a los animales una dieta alta en grasas, y lo que se ve en estos ratones es que aumentan de peso, aumenta la concentración que tienen de glucosa o de azúcar en sangre, y en respuesta lo que hace el páncreas es secretar más insulina. Pero lo más importante de todo esto es que cuando uno mira a los páncreas de estos ratones, como respuesta a ese desafío metabólico o a esa dieta altas en grasa, es que las células que están, las células beta, que están marcadas aquí en verde con insulina, lo que tienen es que proliferan como respuesta a la dieta. Y se puede ver aquí que en el núcleo están marcadas con Ki67 para mostrar la proliferación. Entonces uno ve que en los ratones que tienen una dieta regular,
la proliferación es baja, pero en aquellos que tienen la alimentación con grasas, aumenta muchísimo más la proliferación. Entonces esto venía a ser un muy buen sistema para nosotros como forma de poder estudiar la replicación de las células betas en estas condiciones de distintas, de promover la replicación. El paso siguiente que hicimos fue usar las mismas dietas, pero aislamos los islotes de estos dos grupos de ratones, de los que recibían una dieta regular y los que recibían una dieta alta en grasa. Lo que hicimos fue analizar de esos islotes aislados, y en ratones lo bueno que tiene del sistema es que un 90-95% de esos islotes están representados por células beta, es decir, no hay necesidad de hacer una purificación adicional porque ya tienen una alta cantidad de células betas, y entonces a través de RNA-seq se vio cuáles eran los genes en esos islotes que estaban altamente expresados. Y lo que encontramos fue que 35 de esos genes estaban asociados a ciclo celular o a división celular, y que 21 de ellos, de ese grupo de 35, 21 se unían a MYC o eran targets de MYC. La manera de corroborar esto fue a través de todo de expresión. Entonces la manera de corroborar también este resultado fue a través a nivel de proteína. Entonces, nuevamente tomamos los islotes de estos ratones, hicimos una corrida de proteínas por Western blot y pudimos ver que también a nivel de proteína estaba aumentado la expresión de MYC en los ratones que tenían la dieta con grasa. Lo que también hicimos fue hacer distinciones, y en esto es un slide de un páncreas en donde se ve en rojo donde se encuentra el islote, y también tratamos de ver la expresión de la proteína MYC, y lo que se puede ver aquí es que en el núcleo se expresa MYC solamente en aquellos ratones que reciben el desafío con la dieta con grasa. Entonces lo que vimos hasta ahora es que esta dieta estimula la proliferación y además estimula la expresión de MYC. Lo que queda responder ¿es MYC importante para la proliferación o solamente es una inducción que tiene de expresión por la dieta? Y lo que usamos fue un ratón transgénico en donde específicamente se eliminó la expresión de MYC, y eso lo pueden ver en este panel, en donde a estos ratones transgénicos le dimos regular diet y también dimos half a diet. Y en el caso de este ratón, cuando uno mira en el núcleo, no hay expresión de MYC, con lo cual quiere decir que el sistema funciona como esperábamos. Y para responder a nuestra pregunta de si MYC es importante para regenerar células beta, está aquí. En esta parte superior del panel podemos ver los ratones controles que tienen la dieta regular, y con la dieta de half a diet uno ve el aumento en la proliferación de las células beta. Cuando miramos al transgénico, que se ha eliminado específicamente MYC en las células betas, esa proliferación no existe. Con lo cual, esto dice que para la inducción de la proliferación y para que esto sea posible, uno requiere de MYC en las células beta. Y un desafío que siempre ocurre cuando uno trabaja en células beta es que se comportan como si fueran neuronas, es decir, el nivel de proliferación que tienen las células betas es bajísimo. Uno, si toma un ratón joven, el porcentaje de proliferación es de 0.5%.
Pero si uno mira la proliferación en animales adultos, como por ejemplo, o animales viejos de 1 año, 2 años, esas tasas de proliferación son mínimas, son 0 o son de 0.1, 0.2. Entonces, una de las preguntas que nos hicimos es si era posible, induciendo con MIC de manera exógena, si podíamos revertir, si podíamos estimular la proliferación y llevarla a porcentajes más altos. Y esto se vio que poniendo una concentración determinada de MIC, que es alrededor de 2 veces lo que se ve en la concentración fisiológica, aquí tienen los niveles de expresión que usamos, uno puede recuperar esa proliferación, lo cual es bastante bueno, y además se puede recuperar esa proliferación no solamente en los animales jóvenes, sino también en los adultos, y llevarla a 2, 3 niveles más altos. Entonces, esto es MIC, hasta ahora se ve como que es un buen candidato como para usarlo para alguna terapia regenerativa. Y esto también viene no solamente en ratones, sino lo más destacado es que en el 2011 hubo un grupo que pertenecía a otro instituto que también mostró lo mismo que ocurría en humanos. Esto es todo in vitro, lotes humanos que son de donantes cadavéricos, en los cuales se estimuló con distintas concentraciones exógenas de MIC, por ejemplo 50 y 100 unidades, y se ve que con 100 unidades uno aumenta la proliferación de esas células betas humanas. Y lo bueno que también MIC está reconocido como que es un proto-oncogen, quiere decir que en concentraciones excesivas de MIC tiende a continuar la proliferación y puede formar tumores. Pero lo que se ve aquí es que si uno maneja las concentraciones o los niveles en esas dosis de MIC y están en niveles alrededor de 100 unidades, no hay muerte celular. Solo lo que se ve es proliferación. Entonces también nos da una idea en qué concentraciones podríamos usarlo. Y aquí voy a cambiar un poquito de lo que les voy a mostrar y voy a contarles un poco de historia y cómo se usó MIC, y eso nos va a llevar a lo que les voy a mostrar en la segunda parte. Y esto es un trabajo que se hizo, que se publicó en el 2015 en un Nature Medicine. Fue un trabajo que se hizo antes de que yo me viniera al laboratorio, y lo hizo Juan Carlos Álvarez Pérez, que ahora está en la Universidad de Granada. Pero básicamente ellos lo que hicieron fue un trabajo fabuloso de trabajar sobre 102.000 compuestos pequeños, y estuvieron haciendo un screening de esos compuestos por la habilidad que tenían de unirse a MIC. Entonces hicieron un screening, vieron si se unía a MIC y lo fueron eligiendo. Si se quedaron de esos 102.000 compuestos, se quedaron con 15. Y después de esos 15, eligieron que fue Harmin, que está descrito en este paper, en el cual pudieron demostrar en islotes aislados de rata que Harmin, cuando se agrega exógenamente, puede estimular la proliferación en un 6% en las ratas, y lo que es importante, también pudieron ver lo mismo en los humanos. Lo que ven aquí es todo en una foto aumentada, ven en verde la secreción de insulina de estas células betas, y en el núcleo se ve esa tinción de proliferación, quiere decir que se están dividiendo. Solamente para darles una idea de cómo es el mecanismo por el que actúa Harmin, es que Harmin inhibe a esta enzima DERQ1A, y al inhibir a esta enzima es lo que
permite el traspaso de ENFAT del citoplasma al núcleo y promueve la proliferación. Todo esto fue hecho, lo que muestro hasta ahora, in vitro. Y Juan Carlos lo que hizo fue hacer los estudios en los trasplantes en ratones, y los trasplantes se hacen con células islotes humanos que se obtienen de donantes cadavéricos, se los trasplanta en los riñones de los ratones, y él lo que hizo fue inyectar con Harmin y miró si proliferaban o no estas células. Y lo que vemos aquí es, con una tinción de VRDU, que es para la proliferación, él ve aumento en la regeneración de las células betas, y lo mismo ve con otro marcador de proliferación que es Ki67. Todo esto era alentador. El tema es que los niveles de proliferación que se obtienen con Harmin son alrededor del 2-5%, y no es suficiente para poder restaurar muchas veces los niveles de masa celular que se necesita, por ejemplo, para un donante que tenga de diabetes de tipo 2 o de un paciente de tipo 1. Entonces, el gran desafío que había era si se podía aumentar aún más esos porcentajes de proliferación usando la combinación de agentes, es decir, usar Harmin y otros agentes que pudieran amplificar esa cascada de proliferación. Y este es un paper que salió de nuestro instituto, del grupo de Andrew Stewart, y es un paper en donde básicamente describen eso. Es la utilización de inhibidores de DERK1A, que sería Harmin, y la combinación con agonistas de este receptor que se llama glucagon-like peptide. Estos receptores están todos ubicados en las células beta. Entonces lo que tratan con esta combinación de enfocarse en las células beta, pero además con la función de replicar. Y básicamente ustedes pueden ir a verlo, fue publicado en febrero de este año. Esto lo que estoy mostrando aquí es el experimento que hicieron in vitro, en donde tomaron islotes humanos y incubaron con una solución salina o con un control, incubaron después con estos agonistas de GLP-1 y no ven demasiada proliferación. Cuando lo incuban con Harmin, se ve que la proliferación aumenta, pero aumenta muchísimo más cuando se hace la combinación de Harmin y de GLP-1. Y lo interesante de este trabajo es que después hicieron todo un estudio muy detallado en donde trataron de buscar la mejor combinación posible. Entonces, en el panel de la izquierda lo que muestra es que buscaron distintas concentraciones de GLP-1 en combinación con Harmin y vieron cuáles eran las que le daban las mejores respuestas para tener una idea de las dosis que iban a usar. Y lo mismo aquí, lo que hicieron fue tratar de buscar drogas que eran agonistas de este receptor de GLP-1, que son comerciales, y también trabajaron buscando la mejor dosis que podían tener de cada una de estas drogas. De todo este estudio, la que rescataron fueron Exendin-4 como la droga que les respondía mejor en estos casos. Para mí, lo más relevante que tiene de todo esto es que pudieron demostrar que había proliferación en estos islotes humanos, pero también que esa proliferación se podía traducir a un aumento en el número de células betas. Y esto se hizo a través de citometría de flujo, en donde células de islotes humanos que estaban incubados con el control o con la combinación de Harmin y GLP-1
pasaban por este citómetro de flujo y podrían contarlas cuál era el número de células que comenzaban y al final del tratamiento cuál era el número de células que obtenía. Y como ven aquí, en todas las muestras de estos donantes, en todos ellos se ve un aumento en el número de las células beta. Y la otra parte, que la anterior fue hecha in vitro, la otra parte es que siempre se hace es los estudios in vivo. Es decir, una manera que se tiene de poder estudiar esto en islotes humanos es, se obtienen los islotes humanos de los donantes, esos, cuando uno los recibe, se los ve así en el microscopio. Estos son los islotes, en general vienen bastante purificados. Si no vienen purificados es un problema para los trasplantes, pero supongamos lo que se hace como paso siguiente es, se lo anestesia al ratón, se expone el riñón y con una cánula, aquí en esta cánula, se liberan los islotes. Si ven acá hay una nubecita blanca en donde están los islotes y solo los libera justo en el borde, como en la cápsula del riñón, y eso se mantiene, se puede mantener por una semana, como fue este experimento, y en esa semana lo que hicieron fue inyectar con la solución salina, con Harmin, con 2 concentraciones, con exenatide y también la combinación de Harmin y exenatide. Y eso lo hicieron por una semana, y a la semana lo que se hace es, se extrae el riñón, se lo fija y se puede hacer secciones. Y se puede medir, como ven aquí, está cuantificado en este panel, se puede medir la proliferación y se ve que cuando se trata a estos animales con solución salina, la proliferación es muy baja, con exenatide aumenta un poquito, con Harmin también, otro poco más, pero lo que funciona muy bien son estas combinaciones de Harmin con exenatide, que le da mucho más proliferación. Cuando uno hace estos estudios in vivos de trasplantes de ratones, la mayoría se hace con islotes de donantes que provienen, que son normales. Entonces, lo que a uno siempre le preguntan es si estas moléculas que uno está utilizando para regenerar las células betas no solamente funcionan para los islotes de donantes normales, sino también funcionan para los que tienen diabéticos, por ejemplo, de tipo 2. Y hacemos diabéticos de tipo 2 porque son los que están más disponibles, pero también se podría usar modelos en donde se estudian los diabetes de tipo 1. Y entonces en este panel lo que hizo este grupo fue usar islotes de donantes de pacientes que tienen tipo 2 y también miraron cómo es la respuesta de estas moléculas. Y entonces tenemos acá que un GLP-1, que la proliferación aumenta mínimamente, con Harmin aún más, que se puede ver aquí, y cuando se usa la combinación, eso es como es más, 2 o 3 veces más, es exponencial. La pregunta que siempre se hace también es si estas células que se regeneran, si son normales. Secretan insulina, responden a la glucosa, es decir, si se comportan, tienen el mismo comportamiento que una célula beta en el páncreas. Y para responder esto, lo que se puede hacer es, in vitro, es mirar a los genes que se están expresando de estas células que se han regenerado. Hay marcadores específicos conocidos que, de las células maduras, de las células betas maduras, y estos marcadores son, por ejemplo, PDX1, MAFEI, pero otra cosa que es importante es que se vea la presencia de la secreción de insulina. Entonces eso también es otra evidencia de que estas células son maduras. Entonces lo que vemos aquí es la colocalización de la expresión de insulina
con los marcadores de madurez de las células beta, con lo cual nos quiere indicar que estas células que se regeneran de las células beta son maduras y expresan insulina. La otra desafío que queda pendiente es cómo responden a glucosa, si son capaces de responder a glucosa. Entonces, generalmente una célula beta, cuando está en baja concentración de glucosa en sangre, no libera insulina. Cuando la glucosa en sangre aumenta, hay una respuesta y una liberación de insulina para tratar de relocalizar la glucosa en los tejidos periféricos. Entonces, lo que se hizo fue tratar estos islotes de pacientes de tipo 2, se los trató con las diferentes drogas y además se hizo el desafío de incubarlos con baja glucosa, como se ve aquí, con los distintos tratamientos, con Harmin, con GLP-1 y con la combinación, y en baja glucosa no se ve esa respuesta de secreción de insulina. ¿Qué pasa cuando uno los desafía con una buffer, con una alta glucosa? Lo que se ve es que aquellos células beta que han sido tratados con Harmin o la combinación de GLP-1 más Harmin son los que tienen una mejor respuesta al desafío de glucosa, una mayor secreción de insulina. Entonces, hasta aquí la primera parte podemos decir que la combinación de Harmin y el agonista del GLP-1 actúan de forma sinérgica e incrementan la proliferación de las células betas humanas de donantes normales y de diabéticos y conllevan al aumento en la función de las células beta. El gran desafío, y ahí es cuando nosotros empezamos con este proyecto, es ver si ese aumento en el número de células beta por la combinación de Harmin y exenatide también lleva a un aumento que sea significativo en la masa y en el volumen de las células betas in vivo. Y este es un trabajo que estamos próximos a publicar, pero ya hemos puesto en archivo un preformato del paper y básicamente hemos utilizado una técnica que se llama iDisco, en la cual nos permite la visualización y la cuantificación de los islotes y de los trasplantes in vivo. En este proyecto, Alejandra Albertson, que es del grupo de Sarah Stanley, nos ayudó con la puesta a punto de esta técnica de iDisco, y Shensui Lee, que está en nuestro laboratorio, fue la que hizo la mayoría de los trasplantes. Y en detalle, lo que hemos hecho, en lo que se basa todos estos experimentos, es que a partir de estos islotes humanos que se obtienen de los donantes, se los trasplanta entre los ratones, y estos ratones que se usaron fueron inmunodeficientes. Entonces, de esta manera, tenemos una posibilidad de rechazo baja, y lo que ven aquí es, de nuevo, es el riñón, y estos son los islotes trasplantados, estos son islotes humanos trasplantados. Lo que le agregamos a este experimento, además, fue que estos ratones, en vez de inyectarlos como veníamos haciendo hasta ahora, usamos unas bombas o unas mini pumps, y en esas bombas es donde va la droga, los distintos tratamientos. Entonces, las pumps pueden liberar la droga por un periodo de 28 días, y después de 28 días hay que cambiarlos. Y al final de esos tratamientos, nosotros hicimos tratamientos que fueron de 28 días a 84 días, y al final del tratamiento lo que se hace es una perfusión del animal a través del corazón. Se trata de hacer como un lavado y
sacar todas las células, los glóbulos rojos, limpiar los órganos y después se hace una fijación. Al comienzo de toda esta técnica, entonces lo que uno ve es un riñón de esta manera. En la malla y se ve el riñón. Al final de esta técnica, después de que uno hace las tinciones con, por ejemplo, con los distintos marcadores, hay un paso en donde, que es muy importante, que es el paso de clarificación. Entonces, como que el órgano, el riñón, se lo ve completamente transparente, y aquí estábamos usando la misma malla, pero en este caso uno prácticamente puede ver la malla a través del riñón, mostrando cuán claro ese órgano se lo ve. Y el siguiente paso es usar este microscopio que se llama un light sheet microscope, que lo que permite es tomar imágenes de todo el volumen del tejido. Generalmente uno hace secciones y toma imagen de una sección. Aquí puede hacer la foto de todo el tejido, y esa foto puede llevarla a analizar la imagen. Y por último, también hay un software que permite la evaluación por volumen y la cuantificación de cada una de esas células que ha sido marcada. Entonces, la gran pregunta era si la combinación de Harmine y exenatide puede ser capaz de aumentar la masa de estas células betas, y esto es como lo vemos en principios y después del tratamiento, y esto es para darles una idea de cómo es que podemos analizar estas imágenes. Entonces, en rojo, lo que se ve aquí, marcado con actina, es toda la superficie exterior del riñón, y en verde se ve el trasplante. Entonces, el trasplante aquí estaría formado por estas células que son insulina positiva y por este pedacito, por ejemplo, que se ve aquí. Entonces, el paso siguiente era si éramos capaces nosotros de tener una correlación entre el volumen que medíamos por iDisco, si se correlacionaba con el volumen que poníamos de islotes humanos. Y cuando nosotros recibimos los islotes de los donantes humanos, nosotros tenemos una manera de cuantificarlos, y se llama, llamamos islotes equivalentes. Se mide por una grilla debajo del microscopio, entonces uno puede poner o 100, 300, 500, 1000 islotes humanos. Y lo que hicimos fue graficar aquí de tres maneras. Una, la parte teórica, fue nada más que ir a ver cuál era el volumen que se esperaba basado en las publicaciones. Entonces hicimos un cálculo de radio de la célula beta, de 50 micras, y calculamos qué pasaba, cuál era el volumen esperado cuando tenía 300 células betas, 500 y 1000. En tiempo cero significa que en este caso usamos distintas concentraciones de islotes, se hizo el trasplante y inmediatamente después del trasplante se fijaron todos esos tejidos. Entonces, como que la pérdida de masa celular es bajísima, o es lo que esperamos. Y en 2 semanas es que los trasplantes se le permite continuar por 2 semanas, y a las 2 semanas se sacrifica el animal y se hace el procesamiento de los riñones. Entonces, en ese plazo de 2 semanas está bien caracterizado que hay un montón de remodeling, como se dice, o de pérdida celular, porque los trasplantes de estos islotes humanos tienen que revascularizarse, tienen que readaptarse a ese ambiente que tenga bajo en oxígeno. Entonces hay todo un proceso de inervación en donde hay mucha muerte celular.
Lo que vimos aquí, lo que quiero mostrarles, es que cuando uno hace un trasplante con 100 islotes, esto es lo que vemos. Cuando uno hace un trasplante con 300 islotes, se ve algo parecido a esto. Estos están en el riñón, nada más que lo que ustedes están viendo es la tinción con insulina. Cuando hacemos con 500 islotes, se ve un poco más extendido y un poco más amplio ese volumen. Y es mucho más evidente cuando usamos 1000 islotes de beta-cell, que se ve que el volumen es más grande, es más amplio y bastante más denso. Entonces, este sistema nos permite poder contar adecuadamente el volumen que hay de esas células beta. También lo que hicimos es, el sistema permite usar 3 marcadores. El máximo que se puede usar es 3 marcadores. Entonces, no solamente hicimos el estudio por insulina, sino también estudiamos las células alfas, las que expresan glucagón. Entonces, por ejemplo, no les muestro video porque son muy densos en memoria, pero sí figuras que muestran, por ejemplo, la tinción con glucagón. Aquí se ve la tinción de insulina y glucagón, y una de las cosas que permite este sistema es, por ejemplo, hacer una de los marcadores, volverlo transparente. Entonces, en 3 dimensiones uno tiene idea de cuánto espacio ocupa las células alfa, cuánto espacio ocupan las células betas en ese trasplante. Y se puede medir las dos. Entonces, aquí también hemos medido el volumen que ocupan esos trasplantes de las células alfa. Y estos son fotos que mostramos de el volumen cuando usamos 100 islotes, cuando usamos 300, cuando usamos 500 y cuando usamos 1000 islotes. Y cómo se ve la diferencia en los volúmenes. Entonces, volviendo atrás en lo que fue publicado este año en cuanto a la utilización de Harmin en combinación con estos agonistas para aumentar la masa, para aumentar la proliferación, nuestra pregunta fue si podíamos usar el mismo sistema, pero ahora evaluándolo por iDisco, para ver los cambios que hay, no solamente en proliferación, pero sino lo más importante, estos cambios que hay en el número de las células beta y poder cuantificarlo. Para poner a punto estos estudios, había que trabajar en cuáles eran las dosis óptimas de Harmin. Y esto fue hecho por Jessica Wilson, en el cual ella trató a los animales con distintas concentraciones de Harmin, y ella ve que no había cambios en el peso, porque muchas veces el tratamiento de drogas lo que primero pasa es deteriorar por ahí la salud de los animales. Entonces se vio que no había cambios en el peso inicial, en el peso que se obtuvo al final del tratamiento, que había mejoras en el manejo de la glucosa, que había un aumento en la secreción de insulina, pero lo más importante es que ella pudo determinar cuál era la concentración óptima de Harmin a utilizar. Lo bueno es que también nos decidimos a usar estas bombas o estos pumps, porque en vez de estar inyectando al animal y causándole más estrés, las bombas te permiten saber que tenés una liberación de esa droga de aproximadamente 1 microlitro por hora durante las 24 horas, y lo podés mantener por una extensión de 1 mes, con lo cual es bastante bueno para generar menos estrés en los animales. Con respecto al otro compuesto, que es Xenatide, que usamos en combinación, nosotros lo sacamos de publicaciones que había previas, en el cual hay un paper por este grupo, que es de Alvin Power, en la cual ellos usaron Xenatide
y usaron en una concentración que era de 0.1 miligramos por kilogramo por día. Entonces nos decidimos, basado en este paper, usar esta concentración para exenatide. Entonces aquí está un poco los pasos y en qué consistió nuestro experimento. Lo que hicimos fue obtener islotes de donantes humanos, hicimos trasplantes en el riñón, usamos las concentraciones de Harmin de 3 miligramos, en exenatide usamos de 0,1 miligramo, y usamos estos pumps en donde se pone las drogas y se las va librando. Cada set de ratones consiste de 4 grupos. Teníamos el control, teníamos exenatide, Harmin y la combinación. Al final de las 12 semanas, y solo muestro 12 semanas porque hemos hecho un montón de otros experimentos en los cuales hemos visto cambios un poquito más parciales, pero en el que vimos una buena respuesta fue a las 12 semanas. Entonces a las 12 semanas se hace la disección del ratón y se obtiene uno de los riñones, fue analizado por AIDISCO. El otro riñón fue analizado haciendo secciones y también se tomó el plasma de estos ratones para poder ver cuáles eran la concentración de los distintos compuestos. Y lo que ven aquí, esto es un resumen de estos videos, en los cuales se ve que el volumen de las células betas aumenta significativamente solo en el caso de que se usa la combinación de Harmin y exenatide. Esto es un video de lo que se ve, es un video representativo de lo que se ve después de 3 meses en estos islotes tratados con vehículos, y aquí vemos el volumen de las células betas partiendo de la misma concentración de islotes, lo que se observa después del tratamiento de Harmin y exenatide. Y también evaluamos lo que ocurría en el volumen de las células alfa. Se ve que con vehículos se ve un volumen pequeño de las células alfa, y ese volumen también es pequeño cuando se lo trata con Harmin plus exenatide. Es decir, que no hay mucha variación con respecto a las células alfa, que la diferencia que vemos más importante es en la población de las células beta. Entonces, si esto lo cuantificamos aquí, lo que podemos ver es que todos comienzan con el mismo número de células betas, pero cuando son tratadas en combinación de Harmin y exenatide, solamente lleva este aumento de 7 veces. Con lo cual, es bastante, es lo que veníamos buscando por mucho tiempo, de poder aumentar un 10%, un 8% la regeneración de esa célula. La gran pregunta de todo esto y el gran desafío es después mostrar si estas células que se regenera o este aumento que uno ve en volumen es debido solamente a la proliferación. Y hay algunos que pueden decir que probablemente estas drogas lo que hacen es aumentar la funcionalidad de las células beta. O pueden también decir que las drogas aumentan la supervivencia de las células betas, o que las drogas también pueden generar una transdiferenciación, es decir, aquellas células, otras células endocrinas que por causa de la droga podrían diferenciarse a nuevas células betas. Entonces, nuestro trabajo ahora está enfocado en tratar de determinar esta parte y en poder demostrar de que es debido a la proliferación. Y un poco quiero compartir con ustedes esto y mostrarle que la manera que realizamos esto fue ir a los riñones, hicimos secciones de estos riñones, hicimos tinciones por insulina y por proliferación. Y lo que ven acá ustedes, estos
puntos verdes son los núcleos de las células betas que están proliferando. Y nosotros en este tratamiento por 3 meses vemos que las células betas aumentan la proliferación cuando son tratadas con Harmin solamente o cuando se usa la combinación de Harmin y exenatide. Una de las cosas que pasa en las células betas es que muchas veces aumenta el tamaño como una respuesta a ese aumento en la secreción de insulina. En nuestro caso también analizamos el tamaño de las células betas y con los distintos tratamientos no hemos visto diferencia. ¿Qué pasa en las otras células endócrinas, en las alfa-cell? Lo que vemos es que también el tratamiento con Harmin o de Harmin y exenatide también aumenta la proliferación de estas células alfa. Todavía nos queda terminar de analizar el tamaño de las células alfa y también nos queda por analizar cuál es el rol que tiene la apoptosis o si hay muerte celular. Lo tuvimos, no lo puse aquí, pero lo hemos terminado de hacer esta semana y por ahora no hemos visto en el tratamiento de 3 meses que haya diferencia en la muerte celular entre los grupos. Otra parte importante también es mostrar que estas células que se regeneran por el tratamiento de Harmin y exenatide sean funcionales. Entonces, lo que se ve en estos animales es que los niveles de glucosa mejoran, van bajando, y esto es en respuesta a un aumento en la secreción de insulina. En el único punto en el cual vimos que había un aumento en la secreción de insulina fue en los que tratamos con Harmin y exenatide. La parte importante de todo esto es también cómo responden, qué tan maduras son estas células betas y cómo responden a un desafío de glucosa. Y se ve aquí que aquellos animales que tenían el trasplante y que fueron tratados por esta combinación de Harmin y exenatide son los que mejores responden a este desafío con glucosa. Y también se ve cuando observamos en más detalle que expresan insulina y además expresan marcadores que son típicos de células maduras betas. Otra cosa que era importante era mostrar que estos compuestos no generaban ninguna lesión en los tejidos de estos ratones. Entonces nosotros hicimos un screening y una tinción por todos los tejidos que colectamos, por ejemplo, del intestino, del vaso, del corazón, hígado, tejido adiposo, el pulmón, páncreas y el riñón, y lo mandamos a patología y el informe que vino es que no había de lesiones en ninguno de estos tejidos o cambios importantes. También miramos más en detalle, también en estos tejidos, si había algún cambio en la proliferación. Y cuando lo cuantificamos, no pudimos ver ningún cambio, excepto en el páncreas, en donde sí se ve un aumento en la proliferación en este tejido, pero ninguno de los otros. Y otra parte que era importante es el cerebro, porque hasta ha sido reportado que hay receptores tanto para Harmin como exenatide en el cerebro. Este trabajo fue hecho por Sarah Starley, en la cual ella mostró que este es un marcador en el cerebro, el CFOS, no hay cambios en la activación de ese marcador en distintas áreas del cerebro.
y tampoco vio cambios a nivel de proliferación en estos animales que han sido tratados, o con el control o con la combinación de Harmin y Exenatide. No sé cuánto tiempo más tengo muestro esta última. A partir de lo que hicimos también fue, a partir del plasma que obtuvimos después de este tratamiento de 3 meses con Harmin y Exenatide, también medimos la concentración que hay en plasma de cada una de estas drogas, para tener una idea de cuál es la concentración final con la que se está trabajando. Y obtuvimos que en los tratamientos que hicimos con Exenatide solamente o en la combinación de Harmin y Exenatide, tenemos una concentración de alrededor de 4 nanogramos por mililitros, y lo mismo hicimos para averiguar las concentraciones de Harmin. Y esto se envió a un laboratorio para poder analizar estas mínimas cantidades de Harmin, y también pudimos ver que las concentraciones finales de Harmin con las que estamos trabajando van de un rango de 4 a 10 nanogramos por mililitro. Entonces, en esta segunda parte podemos decir como resumen que la combinación de Harmin y Exenatide aumenta significativamente la masa o el volumen de las células betas trasplantadas in vivo en ratones inmunodeficientes. Y esto sirve como para en el futuro hacer más análisis clínicos y poder llevarlos a tratamientos clínicos con pacientes y poder tratarlos con esta combinación adecuada y con las concentraciones que funcionen para humanos, para eventualmente trasladar esto a algo más terapéutico y más pensando en tratar a humanos que tengan diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Lo que nos queda con respecto a nuestro paper y a nuestros resultados es ver qué ocurre ahora en ratones que son diabéticos y también ver cuál es el efecto de estos compuestos en otras células endocrinas. Tenemos las células somatostatin, las células que son el polipéptido pancreático, que también tenemos que analizar si estimula la proliferación o no de estas células en los islotes. Y tengo que agradecer, esto es un trabajo colaborativo, al grupo al que pertenezco, de Adolfo García Ocaña, en donde Jansu y Jessica han sido las que han ayudado con los trasplantes, con los análisis de concentraciones de esta molécula, al laboratorio de Sarah Stanley, que fue la que nos ayuda con todos los análisis de tejidos de cerebro, y especialmente a Alejandra, que es lo que nos ayudó en el disco, a Andy Stewart, que es el director del instituto y es el que comenzó todos los estudios de Harmin, a la gente del lugar donde tenemos de microscopía, en donde nos ayudaron con la visualización y la caracterización de volumen de estos islotes, y además a todas las agencias que nos proveen de dinero para poder realizar todos estos estudios, como es, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud, la Fundación de Diabetes, y también que tenemos un core en donde recibimos todos los islotes humanos y a todos los donantes que hacen posible que podamos llevar a cabo estos proyectos. Y gracias a ustedes por estar ahí, por la invitación nuevamente. Muchas gracias, Carolina. La verdad es que el tema es impresionante, las técnicas increíbles, la calidad de investigación impresionante, cómo habéis demostrado la hipótesis, me ha parecido apasionante, la verdad. Simplemente excusar que el vicedecano se ha tenido que marchar porque tenía ahora otra reunión, está siempre de un lado para otro.
Y nada, ahora lo que vamos a dar paso es a cualquiera de los oyentes si quieren hacer algún tipo de pregunta. Así que pueden levantar la mano a través de la Blackboard y le vamos dando paso. Bueno, parece que está todo el mundo un poquito tímido y yo por lo menos, pues, yo no quiero pasar la oportunidad de preguntarte un par de cosas. Sobre todo, pues, técnicamente, la verdad es que me ha parecido impresionante, pero me ha resultado muy curioso y seguramente será de mi ignorancia. Básicamente, por qué ponéis los islotes de los donantes diabéticos en el riñón? ¿Por qué no lo podéis probar en páncreas? Perdona, a lo mejor la pregunta es muy tonta o muy absurda, pero ¿por qué? Básicamente porque una de las, si lo ponemos en el, hay varias maneras de dónde ponerlos, pero lo que tenés que tratar de buscar es que sea accesible, de que lo puedas recuperar al trasplante. Y la otra cosa es que si se lo pone en el páncreas, por ejemplo, mucha gente te va a salir a decir, el efecto que vos ves es por las células que trasplantaste de los humanos o es por las células beta que tiene endógenamente estos ratones. Entonces, una de las cosas que no mostré porque me parecía muchos datos es que a estos ratones se los puede tratar con este sí para hacerlos diabéticos de tipo 1, por ejemplo. Se les puede eliminar todas las células beta y hacer los trasplantes con los islotes humanos. Entonces, todo lo que ves de recuperación y de regeneración es por los islotes humanos y no por un efecto en el páncreas endógeno en el ratón. Hay gente que hace trasplantes en la piel. A nosotros, esto se viene haciendo hace como 10 años en el laboratorio, eh, empezó en el riñón, es muy accesible, es muy fácil, por eso lo hacemos, y lo que estamos tratando de llevar a cabo, pero tenemos algunas dificultades, es ponerlo en el ojo, en la córnea de los ratones, porque también se hace, uno puede estar sacando fotos todo el tiempo, cosa que no se puede hacer en el riñón porque es interno. En vez de estar externamente, los trasplantes en la córnea del ojo serían lo ideal. Estamos trabajando en eso, el tema es que nuestra eficiencia está un poquito baja. Bueno, no diría yo, no tanto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Cualquier persona que quiera preguntar algo puede levantar la mano sin problema, en cualquier momento. No tiene que esperar que yo termine ni nada. Lo que te quería comentar, el tema de la proliferación siempre es un tema peliagudo, es un tema siempre peligroso por el que de que incida o que pueda iniciar algún proceso tumoral. Yo sé que has mostrado ahí imágenes de proliferación en otros tejidos, hay proliferación, como tú dices, en el páncreas del propio ratón, pero parece ser que tampoco mucha cantidad. Pero ¿no crees que a lo mejor, porque claro, son un tratamiento de 3 meses, después del tratamiento en 3 meses, esos ratones bueno, estos ratones no sé si seguirán vivos, por si les traes el riñón, siguen vivos los ratones y habéis probado a ver si después de ese tratamiento, por ejemplo, se han venido abajo esos trasplantes de páncreas? ¿Qué ha pasado a lo mejor con algún tipo de tumoración? No sé, una pregunta un poco amplia. No, eso es lo que nos preguntamos nosotros. Sí, sí a todo. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, hacer ratones con 3 meses y después dejarlos un mes y analizarlos. Hemos tenido ratones que nos han llevado 6 meses de tratamiento y eso los estamos
lo que te pasa es que cuando trabajas con islotes humanos, es tanto la diversidad de cada donante que tenés que tener muchos números para poder llegar a una conclusión. Entonces, con los de 6 meses hemos logrado llegar a tener 2 o 3 grupos hasta ahora, pero estamos aumentando los números. Y en el caso de los 3 meses, que después se deja un mes más, nosotros seguimos teniendo que se estabiliza y seguimos teniendo ese aumento de la proliferación que se mantiene de manera constante después de los 3 meses, es estable. Es como que después que pasan las 2 semanas, que es el periodo en donde hay una reorganización del trasplante, después de esa etapa es como que la muerte celular se elimina o no la vemos y tenés esa proliferación. Es verdad que hay que tener mucho cuidado con las concentraciones en las que se está utilizando. Yo creo que eso es súper importante, y después si esto se lleva a empezar los tratamientos clínicos y se empieza a trasladar todo esto más en humanos, creo que eso va a ser fundamental, ¿no? Poder evaluar. Pero nosotros tenemos también en Mount Sinai hay un grupo que se dedica a diseñar drogas. Entonces creo que la idea es tener estas drogas y modificarlas de tal manera de que sean lo más óptimas posibles, en el sentido que tengan una proliferación y no tengan esos side effects o que tengan ese crecimiento de tumores. Ya, perfecto. Nada, te estoy escuchando y estoy un poco alucinando con el nivel que tenéis, la verdad. Y bueno, hay una pregunta aquí no sé si tú la ves, de una alumna. ¿Tú ves el chat, Carolina? Si no, te leo yo la pregunta. Ok, decime. Te dice, buenas tardes, la verdad es que me ha resultado muy interesante la charla. De hecho, tenía la misma pregunta que Gonzalo sobre el páncreas, pero ya nos lo ha explicado, muchas gracias. Es lo que decía sobre por qué no lo había introducido directamente en el páncreas. Pero bueno, ya nos lo ha dejado muy claro. Después, un poco siguiendo con la conversación, me dices de incluso de empezar a probar, digamos, esta droga ya como tratamiento clínico ya en humanos, y empezar, digamos, fases de probar en humanos. ¿Lo tenéis pensado? Más que nada, nosotros comenzamos con esta técnica, pero básicamente el trabajo que hizo Juan Carlos y un español que estaba en el laboratorio que comentaba, es que es del grupo del director del instituto, que ellos descubrieron Harvey, digamos. Entonces, nosotros ayudamos y colaboramos y tenemos técnicas en que vamos e implementamos, por ejemplo, con los trasplantes, pero esas son cosas que seguramente ellos van a tener que evaluar, lo cual es muy complicado pedir permisos para poder generar un protocolo en la cual atiendas pacientes, pero no es imposible porque nosotros tenemos todo un área de investigación, pero abajo tenemos todo un área que es de investigación clínica. Entonces, no es muy lejos, lo que sí hay que completar muchos protocolos, hay que mostrar como en estos papers, en donde somos capaces de aumentar 7 veces, 5 veces la masa, que sea importante como para poder regenerar esa masa de células beta que se pierden en los pacientes de tipo 2 y tipo 1. Ajá. ¿Y tú crees que podría ser un tratamiento efectivo para estos pacientes, ¿no? Incluso para el resto de los tipos de diabetes? Por ejemplo, Exendin 4 está demostrado, ya ha sido probado, está regulado por la Administración de Drogas Federal. Se trata a pacientes de tipo 2.
Pero claro, la idea es de la combinación con Harmin es que le daría un sinergismo, le daría un aumento mayor de las células beta para hacerlo completamente insulino dependiente, ¿no? Independiente. Vale. Pues nada, la verdad es que es un tema muy, muy interesante. Y si alguno de nuestros oyentes quiere hacer alguna pregunta, porque yo la verdad es que estaría preguntándote, Carolina, pues toda la tarde. Vamos, toda la tarde para nosotros, toda la mañana para ti. Pero la verdad es que no quiero. Hoy es un día importante aquí porque es el Día de Acción de Gracias, así que mucha tarde no. Sí, nada, ya, por eso no te quiero aburrir más. Y la verdad es que me ha parecido apasionante. Ojalá algún día podamos conocernos personalmente y podamos hablar más extendido y por lo que verdad es que me parece increíble lo que estáis haciendo allí. Nada, si nadie más tiene alguna pregunta, pues simplemente, Carolina, muchísimas gracias por participar en este ciclo de conferencias, por la charla que has dado, que me ha parecido impresionante. Y nada, ya te digo, si algún día vienes por aquí, la verdad es que me encantará conocerte. Ya por lo menos tenemos el contacto de Sole y por ahí espero poder continuar sabiendo de tu investigación. Una línea juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Hasta luego. Hasta luego.